Hola, estamos en el podcast del Instituto PEC, en donde acompañar es transformar. El día de hoy estamos en el episodio número 4. Hoy nos acompaña la licenciada en psicología, Ana Karina Carreño. Hola Karina, buenos días. ¿Cómo estás? Platícanos un poquito de ti, por favor. Hola Male, hola a todo el auditorio. Yo soy la licenciada Ana Karina Carreño Contreras. Soy licenciada en Psicología por la Universidad Tecnológica de México y soy maestra en Psicología Jurídica y en Criminología por la Universidad del Valle de México. Yo he trabajado en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en uno de los centros de terapia de apoyo con los que cuenta la PGJ, en el cual atienden a víctimas de delitos. Yo estuve específicamente en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. En este Centro de Terapia de Apoyo atendíamos a víctimas directas e indirectas del delito, de delitos sexuales, repito. ¿Quiénes son las víctimas directas? Pues las personas a las cuales, como su nombre lo dice, se les ejecuta el delito. Y las víctimas indirectas son sus familiares. ¿Por qué? Porque a ellos también se les brinda terapia psicológica, porque pues ellos también sufren al ver a su familiar, a sus hijos, que ellos saben que pasaron por un evento de este tipo, desafortunadamente. Entonces, aquí en PGJ lo que hacíamos era atender a este tipo de víctimas, les brindábamos valoración psicológica y de ahí determinábamos si eran candidatos a recibir terapia grupal para atender la situación por la cual estaban ahí, lamentablemente. También hacíamos canalizaciones a otros centros especializados, como por ejemplo a psiquiatría, y en la mañana se atendían víctimas de trata. Okay. Pero bueno, eso es lo que generalmente hacíamos en PGJ. Lamentablemente les brindábamos terapia breve porque pues llegaba mucha gente. Así es, y dices, identificaban si eran candidatos a terapia grupal o bien a terapia individual, que en muchos casos era lo que se requiere, ¿no? Sí. Y tú hablaste ahorita de algo muy importante, porque cuando hay una víctima de este tipo de delitos, de pronto es como atendemos a la víctima, pero la familia también está afectada. Exacto. De forma indirecta, ¿no? Entonces, es importante el trato a la familia, la atención también a la familia. Eso nosotros lo hacemos en el instituto. ¿Por qué? Porque con nosotros llega mucha gente en primera instancia, antes de decidir si denuncian o no. Entonces, lo que hacemos es, ok, tú piénsalo. Nosotros siempre recomendamos que denuncien. Siempre decimos, la denuncia es lo que, el paso siguiente. Sin embargo, hay gente que tiene miedo, entonces mientras están trabajando ahí, desafortunadamente, fíjate que durante la pandemia como que se agudizó cierta problemática. La gente llegaba con nosotros a pedir apoyo y les recomendábamos denunciar. Cuando van y denuncian, los procesos se fueron prolongando, ¿no? Y generalmente, pues, la atención era a niños, y esos niños llegaban a esas entidades, y todo el avance que ya tenían con nosotros en terapia infantil, era como, voy de regreso. Nos decían los papás, nuevamente está mojando la cama, nuevamente está regresando a esas conductas que tenía con anterioridad. ¿Sí? O se están agudizando cuando ya estábamos muy avanzados en el tema. Entonces, desafortunadamente por eso nos hemos dado cuenta que la gente decide abandonar esos procesos, ¿sí? Por la falta de un seguimiento adecuado, de un apoyo adecuado, y era al niño, de pronto era revictimizarlo, ¿sabes, Karina? Era hacerle preguntas al niño con referencia a lo que había vivido, no en un espacio privado, sino en un espacio, digo, porque en nuestro auditorio es saber que aquí tenemos público también.
hay algunas personas aquí observándonos. Entonces, bueno, en un espacio como este le hacían preguntas a los niños. Creo que eso no debería de ser. No, Aparte claro que no, de es estar algo muy revictimizando. privado, Ujú. que no tienen la confianza de contarle a cualquiera como para que lo estén contando aparte a varias personas. Así es. Ahora, Karina, ayúdanos, por favor, con la definición de violencia. Ok, si me permites, Male, tantito hacer una pausa Claro. y regresar un poquito en el punto anterior en el que estábamos. Porque me parece importante. En PGJ atendíamos a niñas, niños y adolescentes y adultos también. También trabajé en DIF, en el sistema DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Ahí trabajé más que nada con niñas, niños y adolescentes que habían sido víctimas de abandono. También íbamos perdón, se me fue el nombre, al Tribunal Superior de Justicia, perdón. Ahí asistíamos a los juzgados familiares. Ahí íbamos con menores cuyos padres estaban divorciando y estaban, digamos, peleando la guardia y custodia de los menores. Entonces asistíamos a los menores y pasaban con el juez a decir, pues, con quién de los dos papás se quería quedar, ¿no? Y por qué. Era un tema, pues, complicado. Bastante pero pues sí teníamos sensible. que asistirlos porque, pues, para ellos era difícil tomar una decisión. Aunque era un poco más fácil cuando había alguno de los padres que era abusador, pues ya sabían que no querían estar con él, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, y también he sido docente en el Instituto Isabel Gracetó, impartí la materia de psicología a alumnos de bachillerato y actualmente soy psicóloga en el Instituto PEG junto a Male y junto a más compañeros psicólogos. Ahí nosotros los invito a que asistan con nosotros. Hay psicólogos que atienden diversas problemáticas, damos talleres, terapia grupal, terapia individual, ¿verdad, Male? Así Les es. vamos a dejar en los comentarios el nombre del instituto para que nos hagan favor de buscarnos en Facebook, para que ustedes puedan asistir a terapia con nosotros. Les vamos a dejar nuestros números telefónicos para que nos contacten y nosotros con gusto los atendemos. Claro que sí, comercial integrado. Entonces vamos, ahora regresemos con la definición de violencia, Karina, por favor. Sí, ok, es importante conocer los términos. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, sexual y o psicológica. Cuando decimos fuerza física nos referimos a golpes y o lesiones que pueden provocar la muerte. Y con violencia psicológica nos referimos, por ejemplo, a las amenazas. Entonces sí queremos dejarlo bien claro para que si la gente que nos está escuchando ha sido víctima, se identifica, pues ahorita les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. Claro que sí. Cuando llega una persona que ha sido violentada, llegan a consulta, de pronto nos dicen, vengo a consulta porque viví abuso sexual. De pronto empiezan a hablar de la situación y nos damos cuenta que es violación. Mucha gente no sabe todavía identificar, ¿no? Esa línea tan delgada que hay entre abuso sexual y violación. ¿Nos puedes ayudar con esas definiciones, por favor? Exacto. Este punto es muy importante que lo aprendan a diferenciar, porque como bien dice Male, yo he escuchado en las noticias, los reporteros, los conductores, gente a mi alrededor, que de repente empiezan a contar una historia de abuso sexual a cierta persona, pero ya cuando la empieza a relatar te das cuenta que, como dice Male, más bien sufrió violación. Entonces hay mucha confusión en la población en cuanto al término abuso sexual y violación. De repente también me han preguntado si es lo mismo y luego me han dicho, sí es lo mismo, y yo les digo, no, no es lo mismo. Entonces vamos a dejar en claro la diferencia. Abuso sexual. El artículo 260 del Código Penal Federal nos dice en México que comete abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obliga a ejecutar para sí o para otra persona actos sexuales como por ejemplo tocamientos o manoseos corporales obscenos, o también
actos explícitamente sexuales o que los obliguen a representarlos. O también que los obliguen a ver una escena de tipo sexual. O también que los obliguen a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Ahora, atención, todo esto sin llegar a la cópula. ¿Qué es la cópula? Es la unión de los órganos sexuales o la penetración, pues. Entonces, abusos sexuales sin llegar a la cópula. Este delito tiene una pena que va de los 6 a los 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Ahora, la violación. El artículo 265 del Código Penal Federal nos dice que comete el delito de violación quien, haciendo uso de la fuerza física y o psicológica y sin su consentimiento hacia otra persona o hacia alguien de cualquier sexo, lo obligue a realizar cópula. O sea, aquí sí en la violación sí debe de haber unión o introducción de los órganos sexuales. Por ejemplo, si el victimario es quien ejecuta el delito. Entonces, si el victimario es hombre, entonces debe de haber introducción del miembro viril en alguien del sexo que fuere, vía vaginal, oral y o anal. Así es. Todo esto sin su consentimiento, repito. Esta pena en este delito va de los 8 a los 20 años de prisión y también comete el delito de violación quien además introduzca un objeto o algún otro elemento en alguien del sexo que fuere sin su consentimiento vía oral, vaginal y o anal. Muchísimas gracias. Ahora, el artículo 266 bis del Código Penal Federal nos dice que para estos dos delitos, tanto de abuso sexual como de violación, la pena aumenta si, por ejemplo, la víctima es menor de 15 años. No sé si han escuchado que hay personas que dicen, yo ando con una persona de 14 años, yo soy mayor, ando con una persona de 14 años, pero es con su consentimiento, ella quiso, no, discúlpame, pero legalmente se considera que esa persona menor de 15 años no tiene la capacidad de comprender el hecho. Entonces estás cometiendo un delito. Entonces aguas con los que andan con menores de edad. Así es, que se da frecuentemente. Sí, ahora la pena también aumenta si la víctima es alguien que no tiene la capacidad de comprender el hecho, como por ejemplo, ¿quién? Una persona que padece retraso mental, una persona que padece síndrome de Down. Sí. Ahora bien, la pena también aumenta si se utilizó violencia física o psicológica. La pena también aumenta si hubo 2 o más victimarios. La pena también aumenta si los victimarios fueron el padre y o la madre o el tutor. En este caso, ellos perderían la tutela o la guardia y custodia, la patria potestad. También la pena puede aumentar si el victimario fue algún funcionario público. En este caso deben de perder su cargo y no pueden ejercer su profesión durante los siguientes 5 años. La pena también aumenta si previamente se le suministró a la víctima algún estupefaciente o algún psicotrópico. Entonces, pues sí quiero que quede bien claro esta diferencia. No es lo mismo violación que abuso sexual, no es lo mismo. Y vamos, ¿no? Ahora es tan sonado de pronto casos donde artistas que son gente que está a la luz pública denuncian que fueron abusados por determinadas personas, ¿no? Donde siempre hay una situación de poder, ¿cierto, Karina? Sí, se aprovechan de eso. Totalmente, ¿no? Siempre hay una situación de poder porque es el conocimiento, la fuerza física, la experiencia. Entonces, vamos, hay una situación de poder y se ejerce sobre un menor aquí, como lo has dicho, ¿no? Incluso en adolescentes, sobre, ¿no? Cualquier también. Persona. Aquí hay algo muy importante que me gustaría que nos platicaras. De pronto, cuando se dan situaciones de este tipo de abuso, sucede en la propia casa con la pareja, donde la pareja
está abusando de la esposa, ¿cómo hacemos? Porque mucha gente cree que eso es normal, se naturalizan ciertas conductas porque vienen de la pareja. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, lo que pasa es que sí sucede, sí hay casos que lo normalizan, que para ellos creen que es normal, porque a lo mejor porque así los educaron, así los vieron con sus padres, pero para eso estamos en esta plática diciendo cuáles son los focos rojos que ustedes deben detectar. Por ejemplo, ya lo dije hace ratito, tocamientos, manoseos corporales obscenos sin tu consentimiento, sea quien sea tu pareja, sea tu papá, sea tu abuelo, sea tu tío, sea tu primo, sea quien sea, si tú detectas algo de lo anterior que acabo de decir, eso es un foco rojo, eso está mal. Así es, así sea novio o esposo, Sí, novio, papá, mamá, porque hay muchos casos que hasta los padres biológicos son los agresores. Sí, por supuesto. Yo cuando toco este tema siempre recuerdo cuando estuve colaborando en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, donde muchos de los casos que recibíamos eran violados los niños por el abuelo materno. O sea, me quedó muy grabado eso, ¿no? La cantidad de casos donde ese daño había sido ejecutado por el abuelo materno. Entonces, vamos, es muy importante que no solamente esta información, obviamente vamos a llegar a los adultos, pero que todos esos adultos nos preparemos para transmitirles la información adecuada a cada niño, e incluso no le vamos a hablar de la misma manera a un niño de 4 años, de 3 años, que a uno de 7, de 10 o de 14 o 15, ¿no? Entonces, encontrar la manera. Hay libros, hay institutos como nosotros, ¿no? Hay muchos lugares que proporcionamos charlas a padres para informarles justo de todo esto que necesitan saber y la manera de transmitirle la información a los niños. Que se acerquen los papás a pedir apoyo cuando consideren que lo necesitan. Realmente no siempre estamos preparados para hablar de la manera que los niños en determinada etapa de desarrollo van a comprender el mensaje, lo van a recibir de la manera que nosotros quisiéramos, ¿sí? Exacto, de hecho, perdón que te interrumpa, los niños se dan cuenta de todo, ¿eh? Hay papás que piensan que no se dan cuenta, claro que se dan cuenta, que lo interpreten de manera diferente a los adultos, eso ya es diferente. Claro. Y ahora el INEGI nos arroja como estadística que los principales abusadores son en su mayoría los primos y los tíos. Así que pues mucho cuidado. Mucho cuidado con quién dejamos a los niños, ¿no? Ahorita en el mundo entero, ¿no? Pues las mujeres también trabajan. En la época, no sé, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado todavía, la mamá se quedaba al cuidado de los hijos. Paulatinamente fueron creciendo sus demandas, ¿no? Y sus necesidades de cambio en la mujer. Y al ver que podían aportar algo más que el cuidado de los hijos y la casa, empezaron a salir a trabajar, a prepararse, ¿no? A estudiar más y los hijos se fueron quedando a cargo de los abuelos, de los tíos, de las tías. Entonces es importante esto que acabas de comentar, muy importante, porque hay que ver en manos de quién estamos dejando a nuestros hijos. En el episodio pasado, Fátima decía, todos necesitamos un psicólogo. O sea, esa parte de la atención, a ver, yo en qué manos voy a dejar a mi hijo, ni siquiera sé si tenga alguna patología esa persona. Entonces es importante identificar ciertas señales de alerta para ver si mi hijo se queda en unas manos seguras. Lo que pasa es que ahí puedes acudir con un psicólogo a que te ayude a explicarle a tu hijo, o tú le puedes explicar a tu hijo. Nosotros se lo explicamos, los psicólogos se los explicamos a los niños como con un semáforo. A ver, hay partes de tu cuerpo que son foco rojo, no te pueden tocar. Así es. Y ya les enseñamos qué parte, pues los pechos, las nalgas, ¿no? Los órganos sexuales. Ese es un foco rojo que les debes de decir a tus hijos, ahí no se toca. En amarillo, pues con tu consentimiento, pues caricias, ¿no? Y en verde, pues te pueden dar besos en el cachete. Así es como les podemos enseñar.
Así es. Fíjate que justo en el episodio anterior yo mencionaba que antiguamente decían saluda de beso y era obligado que los niños saludaran de beso a los adultos. Actualmente digo, no, si el niño no quiere es porque algo está pasándole y me viene a la O mente simplemente no quiere y no se le obliga. Exacto. Me viene a la mente una tira de Mafalda, en donde creo que era Miguelito el que estaba imaginando que saludaba a un hipopótamo y es que la mamá lo estaba obligando a que saludara a su amiga. Y él se estaba imaginando así como que no quiero, resistiéndose porque se imaginaba que le iba a dar beso a un hipopótamo. Entonces, vamos, eso sucede en la realidad, los niños sienten algo, entonces le vamos a hacer más daño si lo obligamos a saludar a esa persona que en ese momento no desea saludar, que en ese momento no está dispuesto a hacerlo de la manera que el adulto le está indicando. Afortunadamente, actualmente ya tenemos la mayoría, no digo que todos, pero afortunadamente ya muchos de los papás contamos con más información que nos ayuda a no forzar a nuestros hijos a saludar a quien no quieren saludar. Antiguamente, tú ya eres de una generación mucho más reciente, hay una brecha generacional entre tú y yo muy amplia. Tú con que llegues y digas hola a todos es suficiente. Cuando yo era niña era saludar de beso y de mano a todos. Si tú llegabas a una reunión familiar y ya estaban 30 personas, pasabas a saludar a las 30 personas. Actualmente es ok, desde la puerta dices buenos días a todos, buenas tardes y con eso, o con un hola es más que suficiente. Entonces vamos, ¿qué más de la parte estadística? ¿Qué más nos puedes decir al respecto? Todos los datos que arroja INEGI. Ese es el principal, que los principales abusadores son los primos y los tíos, entonces pues sí debemos de tener bien consciente que puede ser cualquiera, desde nuestro papá hasta cualquier familiar y pues un desconocido más, ¿no? Sí, y fíjate que muchas veces se da porque a la consulta llega gente de verdad que tiene más de 40 años y es entonces cuando hablan que sufrieron un tipo de abuso sexual e incluso que sufrieron violación. Entonces, vamos, aquí es muy importante tratar de recordar esa parte de la historia, ¿no? ¿Qué sucede cuando a un niño que es abusado sexualmente? Una de las sintomatologías que los papás debemos estar muy alertas es esa hipersexualización que se da. Yo me acuerdo que una persona platicaba, es que mi hijo va y se monta y se empieza a frotar, así hace cuenta que alguien tenía la pierna cruzada como la tengo en ese momento y que el niño se montaba y entonces era el regaño y todo. Claro, ahí necesitamos información para saber cómo actuar. El decirle no hagas eso no va a ayudar, ¿no? Nos está dando una señal de que algo está pasando y a veces no le prestamos atención. A veces puede ser su naturaleza, sí, en otros momentos puede ser que está viviendo algún tipo de violación y su sexualidad se está exacerbando en una edad que no corresponde. Entonces vamos a estar alertas a todo eso y vamos, ¿qué sintomatología presenta? No vamos a hablar solamente de un niño, también un adolescente, incluso un adulto. ¿Qué sintomatología presentan para que nosotros como adultos o los adultos que nos están escuchando sepan en qué momento es importante intervenir? Claro, hay que estar alerta ante esta sintomatología que voy a mencionar. En los niños, más que en adolescentes y adultos, en los niños es común que presenten enuresis. ¿Qué es la enuresis? Que se hagan pipí, ya sea en el día o en la noche, sin que exista alguna enfermedad médica por la que se esté presentando esta situación. Otra puede ser la encopresis, que se hagan popó, igual en cualquier momento del día y sin que exista otra enfermedad médica que lo esté provocando. Esto es más común en niños, pero ahora en niñas, niños, adolescentes y adultos se puede presentar también insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño, pesadillas, tristeza, depresión,
enojo, estar irritables, que de todo se enojen. Ansiedad. Pueden presentar ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Que sientan que les palpita muy rápido el corazón, que sienten que se van a morir, que les va a dar un infarto, que se quieren salir corriendo. Eso es la ansiedad. También pueden presentar angustia, miedo, desagrado. Por ejemplo, desagrado o miedo a lugares a los que antes sí les gustaba ir. Eso es un foco rojo. Mamá, ya no quiero ir a la escuela. ¿Cómo? Si antes sí te gustaba. Así Entonces, es. pues, ¿qué está pasando que ya no quiere ir, no? A lo mejor ahí es donde lo están violentando. También que ya no quiera ir con una persona con la que antes sí le gustaba ir. No, mamá, ya no quiero ir a la casa de mi tío. ¿Por qué? Si antes sí iba, ¿no? Pues a lo mejor el tío es quien lo está violentando. Entonces, todos estos son síntomas característicos del síndrome de estrés postraumático y hay que estar alerta porque probablemente están violentando a la persona, a tu hijo, ya sea niño, niña, adolescente o adulto. Ahora, me decía una paciente en psicoterapia, atendiendo este tipo de violencia, me decía, es que ¿por qué te voy a contar a ti lo que me pasó? Si es muy grave, me afecta mucho y si no te conozco. Y yo le decía, tienes toda la razón del mundo, te entiendo, pero para eso estamos aquí, para que me conozcas, para que sepas en qué consiste mi trabajo. Y aparte me decía, mejor le cuento a mi amiga. Y yo le dije, entiendo perfecto lo que estás diciendo, porque tu amiga pues es una persona en la que ya confías, ¿no? Pero ahora, déjame decirte, tu amiga, si no es psicóloga, discúlpame, pero no vas a ver qué es un síndrome de estrés postraumático y cómo intervenir ante ello. Y aparte tu amiga solo te va a dar un consejo, y yo no digo que esté mal, pero no es lo mismo que una psicóloga intervenga, porque por ejemplo una psicóloga en terapia va a trabajar contigo los sentimientos de culpa, toda esta sintomatología que tú llegues a presentar, va a trabajar contigo el que tú vuelvas a confiar en que alguien vuelva a tocar tu cuerpo, porque te aseguro que ahorita si tú fuiste víctima de este tipo de violencia, no quieres que nadie toque tu cuerpo. Entonces, pues no es lo mismo y yo sí los invito a acudir con un profesional de la salud mental, con un psicoterapeuta, como por ejemplo en PEG. Claro, sí, en IPEC contamos con diferentes especialistas. Tú acabas de decir algo bien importante y yo agregaría a todo lo que acabas de comentar, que si el niño no quiere ir, o el adolescente, o bien insisten, oye, vamos de nuevo a tal lugar, y dices, como que ya es muy insistente. ¿Por qué? Porque es importante saber que el cuerpo es cuerpo, el cuerpo siente y el cuerpo responde ante los estímulos. Y en muchos momentos hay personas que son abusadas sexualmente, que no lo saben, que pueden pensar, lo pueden interpretar como que es un juego y como una sensación agradable. Entonces, ¿qué es lo que quieres cuando algo agradable sucede? Repetirlo, ¿no? Y muchas veces, yo me acuerdo de un caso de una mamá que llegó a la consulta por una situación totalmente distinta y en una ocasión me empieza a comentar que su pequeña estaba tan insistente en ir a la casa de unos familiares, pero que antes no le gustaba y que ahora estaba muy insistente. Enseguida se me encendió mi alerta. Y ya le dije, oye, es importante que revises por qué está pasando para que un lugar a donde antes no le gustaba, hoy ya le agrada. Y resulta que a esa familia había llegado un niño, ¿sí? Un niño como 3 años, 2, 3 años mayor que ella, y estaban teniendo cierto tipo de juegos que a ella le estaba agradando. ¿Sí? Entonces, vamos, también es importante diferenciar entre los juegos de pares. No es lo mismo que sea ese juego de pares, digamos, donde es una edad de 2 años, no recuerdo bien si eran 2 o 3 años de diferencia, a que sean 8 o 10 años. Por supuesto que es totalmente diferente. Cuando son edades similares, dices, ok, esto puede ser un juego. Pero cuando hay una diferencia de edad significativa, por supuesto que esto ya no es un juego y esto se convierte en abuso sexual. Eso es importante. Entonces, si ya no quiere ir a un lugar o bien si insiste en ir a un lugar de manera frecuente, es revisar
No significa que siempre suceda, pero más vale estar al tanto. Claro. ¿Qué más? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, no, más bien, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando se identifica que una persona ha sufrido este tipo de abusos, Karina? Ok, el primer paso y a lo que yo los invito es a denunciar. Miren, yo los entiendo perfectamente, yo he trabajado con este tipo de población, yo he visto que les afecta muchísimo pasar por este tipo de delito. Yo sé que les afecta muchísimo y los entiendo perfectamente mal y yo los entendemos perfectamente en que es difícil, es súper difícil pasar por un evento así y más cuando el agresor es tu familiar, es tu primo, es tu tío y peor aún cuando es tu padre biológico. Es muy difícil que tú digas, lo voy a denunciar, ¿qué hago? Sí. Se presentan situaciones en las que no sabes qué hacer. Pero yo te diría, si esa persona no se detuvo y tomó la decisión, porque así fue, esa persona tomó la decisión de agredirte porque pudo decidir no hacerlo. Sin embargo, decidió agredirte. Entonces, si esa persona decidió agredirte, ¿por qué tú te vas a atentar el corazón? ¿Por qué no lo vas a denunciar? Yo los invito a denunciar de manera oportuna, preferentemente, porque cuando tú acudes a denunciar, te deben de brindar también asesoría legal y asesoría médica. Un médico legista debe revisarte y debe certificar si tú tienes lesiones y qué tipo de lesiones estás presentando. Ahora, estas personas, los victimarios que te agreden sexualmente, no se detienen a decir, ay, voy a usar condón. Entonces es muy importante que recibas lo antes posible medicamentos antirretrovirales y también un anticonceptivo de emergencia. Ya digo, no es mi rama, pero el médico legista decidirá si también toma fotografías, toma muestras de ADN, todo lo que corresponda para dejar asentado el delito del que fuiste tú víctima. Ahora, entonces, además de la asesoría jurídica, atención médica, también debes de recibir valoración psicológica, porque como repito, muchos pacientes que yo he tenido sí presentan sintomatología que requiere atención psicológica en psicoterapia breve o individual ya más larga. Claro que sí. Entonces, ahora también, ¿por qué es importante la valoración psicológica a tiempo, preferentemente? Es importante porque si nosotros no expresamos nuestros problemas, nuestro cuerpo con el tiempo, te lo aseguro, que se va a enfermar. Y es a lo que nosotros los psicólogos le llamamos enfermedades psicosomáticas. Lo que no se expresa, después lo expresa de otra manera en enfermedades el cuerpo. Ahora bien, si no lo expresas a tiempo, puedes tener después dificultades en tus relaciones, ya sea laborales, familiares, de amistad de pareja. Por ejemplo, ya no vas a querer que tu pareja te toque y pues eso te va a traer problemas con él, distanciamiento, hasta se pueden divorciar y pues eso es lo que queremos evitar. Por eso, repito, es importante o es preferible que a tiempo recibas todo este tipo de atención, porque entre más tiempo pase, yo no digo que ya no lo hagas, pero puede haber más consecuencias en tu cuerpo, te puedes enfermar, puedes tener más problemas, como repito, con tu pareja, con tus amigos, ya no vas a querer salir, te vas a aislar y todo eso hace daño, todo eso enferma. Justamente, ¿no? La depresión, la ansiedad. Sí, ¿cómo no se van a detonar este tipo de situaciones cuando estás viviendo algo de este tipo, donde constantemente estás percibiéndote de forma inadecuada? Porque además tú mencionaste al principio los sentimientos de culpa, ¿no? Con los que muchas veces trabajamos los psicólogos, porque llega la persona que fue violentada sintiendo que fue quien provocó. Exactamente, una persona, hay personas violentadas, no todos, pero sí un gran porcentaje, creen que fue su culpa y aparte también presentan pensamientos recurrentes de lo que les pasó, todo el tiempo están pensando en lo que les pasó o piensan que les va a volver a pasar, ya no quieren salir, se aíslan y entonces por eso es muy importante que recibas todo este tipo de atención.
Todo una este tipo de atención valoración totalmente a tiempo. adecuada, exacto, Exactamente. a tiempo y adecuada. Y bueno, todo esto que estamos haciendo es con la finalidad de que la gente que nos escucha sepa todo esto para que identifiquen en qué momento actuar, cómo hacerlo, desde qué lugar, ¿sí? Porque hay momentos donde no se cuenta con la información de qué hago y en dónde, a qué número llamo, qué sé yo, ¿no? Incluso en algún momento se habla de las denuncias anónimas. Yo creo que no es lo ideal, pero vamos, de alguna manera, si quieres hacer algo por alguien y tus recursos alcanzan para que hagas una llamada anónima, hazlo, está bien. Pero lo ideal es apoyar a esa familia que en ese momento su mundo está totalmente convertido en un caos por todo lo que sucedió. Imaginemos la situación donde a un niño o a una niña o a un adolescente, incluso a un adulto, lo acaba de agredir un familiar, ¿no? ¿En qué momento cambió ese lugar aparentemente seguro y se convirtió en el lugar en donde te agredieron, donde te lastimaron, porque te duele física y emocionalmente, te deja huellas si no es atendido de manera adecuada? Llegan adultos a la consulta y nos dicen, es que mis papás no dijeron, no hicieron nada, me dijeron que me callara, que cómo era posible que acusara a un familiar, que era el tío, que era el primo, y entonces se quedaron callados y a los papás, no digo que de manera consciente, porque probablemente no sabían el alcance que podía tener el hecho de solapar, el caso de ocultar la información y no hacer nada. El ocultarlo, el no hablarlo, el no expresarlo, no sana. Al contrario, esas personas llegan con una serie de enfermedades tanto físicas, ¿no? Como emocionales. ¿Por qué? Porque en su momento no atendieron, no hablaron, no se sintieron apoyados por sus padres, por sus familiares adultos, porque le dijeron a la hermana mayor, porque le dijeron a la mamá, a la abuela, al abuelo. ¿Y qué hizo esta persona? Es, cállate, no digas nada. ¿Cómo vas a hacer eso? Mira, si hacemos algo, lo van a llevar a la cárcel y es tu papá y es que nos mantiene. ¿Cómo es posible que quieras que lo metan a la cárcel? ¿Quién nos va a dar para comer? ¿Quién va a dar para pagar tu escuela? Todo lo que, la renta, qué sé yo. Entonces, vamos, ese tipo de situaciones parece mentira, pero es realidad. Sucede donde la familia es la que invita a callar. Y te podrá contar innumerables casos. Algunos me han dado autorización para hablar de ellos. Por supuesto que pues, nos llevaríamos mucho tiempo a hablar de casos. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, en algún momento lo podemos hacer, obviamente cuidando la información más sensible, ¿no? Que tiene que ver con los datos personales de las personas que han confiado en nosotros para hablarnos de estos temas y que nos dicen, yo quiero apoyar. Incluso hay gente que dice, yo podría ir y hablar del tema, ¿no? No sé si en algún momento lo podamos hacer. Lo que sí podemos hacer y es esto, proporcionar información. Y es que es un tema de prevención. Es muy cierta la frase de es mejor prevenir que lamentar. Y es como cuando vas al doctor. Mucha gente va nada más cuando se siente mal y no es así, no debe de ser así, no debería ser así. Debes de ir a revisión médica cada año, cada 2 años máximo, a hacerte análisis generales y es igual acudir al psicólogo. No solo vayas cuando tengas un problema. Ve a revisarte periódicamente, a checar que todo esté bien, a que todo esté en orden. Y si no está en orden, pues lo trabajas, aprovechas y lo trabajas. Fíjate que ahorita voy a hacer un breve paréntesis porque justo lo que estás diciendo, atendiendo al tema de la prevención, nosotros en el instituto estamos promoviendo un grupo que se llama Jóvenes Universitarios. ¿Sí? En donde estamos invitando a los jóvenes dentro de ese rango de edad a que acudan los domingos del mes de junio, que ya estamos por llegar, a sesiones en donde vamos a aplicarles ciertas escalas para identificar cómo está su autoestima, depresión y ansiedad. Y muchos van a darse cuenta de que todo va bien. Habrá quien no, habrá quien diga, híjole, pues estoy presentando un tema, por ejemplo, de autoestima, que sabemos que cuando la autoestima no la tenemos en un nivel adecuado,
nos va a permear en todas las esferas de nuestra vida, ¿sí? Si hay depresión, bueno, identificamos que hay una depresión leve, qué bueno que lo identificamos, porque estamos a muy buen tiempo de empezar a trabajar en ello, o ansiedad. ¿Y cómo no presentar todo esto, no? Sí, venimos de 2 años en los cuales nos cambió la vida, ¿sí? Donde no hay manera que no se vea atravesada nuestra salud mental cuando de vernos todo el tiempo, de tener contacto con mucha gente, nos quedamos encerrados en casa y con las ganas de quiero salir, ¿no? Mencionaba en algún momento, ¿cuántos chicos y chicas terminaron su relación de noviazgo? Porque no, pues ya ni nos vemos. Y entonces eso les generó depresión, aunado a la ansiedad que implicaba el estar encerrados, el no tener contacto con sus amigos, porque, no sé, los niños y los adolescentes, nos decía la doctora Gina Pulgar, de pronto ella como especialista en pediatría y en adolescencia, dice, de pronto los niños desaparecieron. ¿Por qué? Porque no había manera de que salieran. Los papás los tenían encerrados en casa, como estaba indicado, y los niños, bueno, pues también presentaron ansiedad, depresión, y los adolescentes, ¿no? Entonces, por eso estos grupos tienen que ver con prevención. Si yo me uno a ese grupo de jóvenes universitarios, en algún momento voy a identificar si todo va bien. Y qué bueno. Pero si identifico que algo no va bien, estoy muy a tiempo para no pasarme 10 años en terapia. A lo mejor necesito psicoterapia algún tiempo. Y vamos, en muchos casos los pacientes se les da de alta, años después regresan ya con problemáticas diferentes. Pero por lo menos en ese momento se atendió lo que debía de atenderse. ¿Qué otra cosa? Algo que no hayamos comentado, Karina. Claro, solo invitarlos a PEC, como nos acabas de hacer la invitación, y invitarlos a todo el auditorio a que acudan a valoración y atención psicológica frecuentemente, no solo cuando tenemos algún problema. Y ahora, nosotros mencionamos con anterioridad la sintomatología que puede llegar a presentar una persona que fue víctima de un delito como un delito sexual. Yo como psicóloga, si detecto 3 de estos síntomas en un paciente mío, ese paciente es candidato a recibir atención psicológica. Entonces, si ustedes que nos están escuchando identificaron en ustedes mínimo 3 de estos síntomas, pues los esperamos en PEC. Incluso si lo vieron en alguno de sus niños, ¿no? De sus adolescentes o compañeros a veces de trabajo. Quisiera que me ayudaras con algo, Karina. Esta sintomatología, tanto para niños, adolescentes y adultos, ¿nos podías ayudar después a compartirla en los comentarios de Claro, se las vamos a dejar en los comentarios porque sí, a lo mejor se les fue, no se lo aprendieron, no tienen la información. O a nosotras se nos fue algún dato importante. Ajá, o también, lamentablemente voy a decir algo, si ustedes en algún momento, Dios no lo quiera, llegaran a ser víctimas de un delito como pues ya tendrán este video que les va a ser de mucha ayuda. Sí, que es la importancia de hacer este video. Que ustedes tengan la información necesaria si ya fueron víctimas de este delito o si en algún momento, Dios no lo quiera, llegaran a ser víctimas. Exacto, entonces vamos a ponerles ahí las listas de sintomatología porque evidentemente, aunque ambas dimos cierta información, seguramente se nos barrió algún dato. Ahí ustedes van a poder contrastar lo que ven, lo que sienten, lo que les ha pasado con un listado que les vamos a o si a algún familiar les ha pasado, pues ya les comparten este video. Ustedes ya identifican y le dicen, ¿sabes qué? Mira, yo sé qué hacer, pues ver este video y espero que te sirva. Claro que sí. Finalmente, ¿cuál mensaje podemos proporcionarle a la gente que nos está escuchando? Claro, nosotras fuera como aquí dentro del set. Nosotras queremos dar un mensaje con este video. Y el mensaje que al menos yo quisiera dar, tanto a los que nos están escuchando, que han sido víctimas de un tipo de delito de índole sexual o que en algún momento lleguen a ser víctimas, Dios no lo quiera, o que sepan que algún familiar, amigo, conocido es víctima, yo les quisiera decir a todos ellos y a los funcionarios públicos
y a quien corresponda, yo los quiero invitar a que hagan bien su trabajo, es decir, que investiguen, que cuando llegue una persona y les diga, oye, fui víctima de este delito, de verdad investiguen y no solo dejen la carpeta ahí, el expediente cerrado. Que de verdad combatamos la corrupción por México y por nuestra gente. Las personas hablan de que quieren un México mejor, que por qué no somos como tal país, como Estados Unidos, como tal país de primer mundo. ¿Qué haces tú? Te pregunto, ¿qué haces tú para cambiar esta situación? Para cambiar tu México. ¿Qué haces por tu gente? Yo los invito a que realicen bien su trabajo, que investiguen, que no revictimicen. Revictimizar es, por ejemplo, estarle pregunte y pregunte a la víctima cada rato lo que le pasó, estar exponiendo su caso públicamente, no creerles. De verdad, investiguen. Gracias. Por lo mismo la gente no confía, a veces no tiene la confianza en ir a denunciar. Entonces yo los invito a que hagan bien su trabajo para que también la gente vuelva a tener esa confianza en denunciar. Y denuncien, de verdad yo los invito a que denuncien. Ahora, aprendamos algo de las arañas. ¿Qué hacen las arañas? Tejen su telaraña hilito por hilito para ir avanzando. Es como su red de apoyo. Exacto. Entonces, hagamos eso también nosotros. Hagamos nuestras redes de apoyo. ¿Cuáles pueden ser esas redes de apoyo? Unámonos a nuestra familia, a nuestros amigos, salgamos con ellos, valorémoslos. Convivamos. Convivamos con ellos. Como repetimos, asistan a terapia y valoración psicológica. Hagan deporte. El deporte produce hormonas como la dopamina que nos hacen sentir bien. Ahora, yo sí quiero que se graben muy bien esto en la cabeza. La culpa solo nos lastima. Entonces hay que sacarla, hay que hacerla a un lado. Y sobre todo, un delito nunca es culpa de la víctima. Eso ténganlo todos, por favor, bien claro. Un delito nunca es culpa de la víctima. Y ahora, yo sí quiero decirles que tenemos que empezar a tomar medidas de autocuidado. Si bien un delito no es nuestra culpa, debemos de estar conscientes. Por ejemplo, yo soy una mujer que vive en México. ¿Qué es lo que pasa en mi país? Hay narcotráfico, te reclutan en contra de tu voluntad para trabajar con el narcotráfico, hay tráfico de órganos, hay trata de personas en modalidad de trabajo forzado, pero sobre todo de trata de personas, en modalidad, de explotación sexual. Hay robos, hay secuestros y el índice de feminicidios es demasiado alto y cada vez, lamentablemente, está creciendo más. Hay muchos desaparecidos en México. Acaban de dar una cifra de un poco más de 100,000 desaparecidos. Pero hay madres del año. Pero hay madres buscadoras que dicen que son más. Entonces, ¿a qué se refieren las medidas de autocuidado? Si sé que soy mujer y hay esos índices en mi país, voy a tratar de no salir sola a partir de las 9 de la noche. Le voy a decir a mi papá o a alguien de mi confianza, oye, por favor, ve por mí, oye, por favor, llévame. Otra medida de autocuidado, por ejemplo, es si voy a tomar un taxi de aplicación, le mando la ruta a mi mamá o a mi papá, claro. Se las comparto y aparte voy hablando por teléfono con alguien de mi entera confianza, con mi novio, mi abuelita. Karina, perdón que te interrumpa, pero sin dejar de prestar atención, porque de pronto sí es cierto, vas hablando por teléfono, pero te absorbe la conversación y pierdes la atención, claro. a tu entorno. Entonces voy hablando, pero no pierdo de vista la ruta.
¿no? Claro, Y claro. veo en la aplicación que vaya por la ruta adecuada, ¿no? Si se pierde en algún momento, a ver, voy en tal colonia. Por eso es importante también, no sé, de repente decirle a los hijos, a ver, fíjate por qué calle vamos, ¿no? A veces hay adolescentes que le dices, oye, ¿qué calle cruzamos? No sé, oye, espérate, pero si estás en la colonia en donde vives y no sabes qué calle acabas de cruzar, no lo saben, es real, porque van perdidamente entretenidos en el celular. Entonces es muy importante eso que estás diciendo, esas medidas de autocuidado, esas medidas de cubrir, ¿no? Cubrir y protegernos con una red de apoyo. Es que si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Entonces, por ejemplo, otra medida de autocuidado puede ser, no voy a salir con tanto dinero, voy a llevarlo justo y a lo mejor un poquito más por si algo se ofrece, pero no voy a salir con tanto dinero y menos a una colonia con alto índice de delincuencia. Claro. Otra medida de autocuidado, ¿cuál puede ser? Se me ocurre ya no salir sola. De plano voy o con mi novio o con mi papá o simplemente si tengo que salir sola, bueno, entonces ve por mí. Así es. Otra medida de autocuidado puede ser, si sé que voy a salir a tomar, si sé que voy a ir a una fiesta, pues en lugar de regresarme en un taxi, pido que vayan por mí. Así es. Así es. Yo creo que Hay es muchas medidas de muy autocuidado que importante. podemos implementar y yo sí les sugiero que las implementen ya. Es tiempo, lamentablemente, de implementar medidas de autocuidado. Seamos hombres, seamos mujeres, debemos de implementar ya medidas de autocuidado. Muchísimas gracias, Karina. Sí, realmente creo que hacer un ejercicio de reflexión en todo esto que hemos hablado el día de hoy, en todo esto que nos ha compartido Karina, porque sí, no podemos echarle, siempre estar responsabilizando a otros, ¿no? De lo que nos pasa. Dentro de las medidas de protección, yo conozco a personas que traen un tipo bat de esos palos con los que se les pega a las piñatas y lo traen a la mano. Yo digo, tiene sentido, porque si alguien ve que traes algo con lo que te puedes defender, puede ser que no se te acerque. ¿Sí? Me decía una colega que de nosotros ahí en el instituto, que dice que alguien tenía una piedra en una calceta larga y bueno, la traía siempre en su bolsa. Pues la persona que vea una calceta a lo mejor no va a pensar que dentro trae una piedra. Y si esa calceta que trae una piedra dentro la trae en la mochila, pues nadie la va a ver. A mí me parece que podría ser una buena medida traer un objeto, tal vez no punzocortante, porque si te transportas en metro, en cualquier tipo de transporte público, probablemente tenga ciertos problemas para poder abordar. Pero no sé, a lo mejor eso que les comento, el palo para romper piñatas, tal vez eso sí pudiera ser. Digo, es que eso ya es como un poco más delicado, eso ya no sabemos si sí sería como prudente, porque al rato nos van a andar acusando a nosotros de homicidas por querernos defender, ¿no? Y pues de aquí a que compruebas que es en defensa propia, digo, eso no sé, pero las medidas de autocuidado sí es muy importante. Creo que ya terminamos desde hace rato. Se apagó. Ya cerramos, ¿verdad? Ya se está viendo la imagen, ¿eh? Ya, no te escucho, Rafita. A ver, ¿ahora qué hacemos? Igual, quieren ya quedan 10 minutos. Y al final ya nada más por redes la dirección del consultorio. Redes, la dirección del consultorio. Ok, gracias. Bueno, Karina, pues se fue el tiempo volando, ¿no? Realmente con estos temas el tiempo ni se siente. Muchísimas gracias, Karina. No, a ustedes muchas gracias por el espacio. Me dio muchísimo gusto compartir este tipo de información con ustedes. Tan necesaria, tan importante, sí, ¿no? En este momento y siempre.
Entonces vamos a invitar a toda la gente que nos está viendo. El Instituto PEC está ubicado en la Privada Juven número 11, Colonia Independencia, dentro de la Alcaldía Benito Juárez. El número telefónico es el 55 54 37 54 85 y 55 55 32 7794. ¿Qué otra cosa? En redes sociales, por favor, ayúdenos. Si ustedes comparten esto, va a llegar a más gente. En redes sociales nos encuentran como Instituto PEC, Psicoterapia y Formación en Facebook, como IPEG en Instagram. En YouTube estamos como Instituto PEC, en donde acompañar es transformar. Recuerden, estos son los primeros episodios de nuestro podcast. Ayúdenos a compartir. Échenos la mano, ¿verdad? Claro, a mí también me encuentran en Instituto PEG y en el número 55 1382 4107. Con gusto los atendemos y fue un placer compartir este tipo de información con ustedes. Muchas gracias, Mali. Gracias a ti, Karina. No olviden revisar los comentarios, ahí les vamos a subir información que les va a ser de utilidad, ¿no? Como la sintomatología. Y también algo que olvidé comentar, les vamos a proporcionar información de a dónde hablar, a dónde acudir en caso de que sean víctimas de este tipo de delitos. Muchas gracias por su atención y recuerden, acompañar es transformar.